gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. De gloria, tú eres digno de alabar, y poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán. Buenos días a todos, Dios les bendiga, les saludamos con mucho amor una vez más, porque ¿qué creen? Hoy estamos en nuestro devocional número 8, eso quiere decir que vamos avanzando muy rápido, ¿verdad que sí? Y bueno, pues bienvenidos a este devocional nuevamente, bienvenidos, espero que todos estemos ya preparados para seguir aprendiendo de Dios, porque para eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Para aprender de Dios, para aprender a escuchar su voz y para aprender a ser obedientes, ¿verdad? Y bueno, en esta mañana queremos enviar un saludo a los niños del Coyol, les enviamos un saludo a Ivette, a Josmar, a Aslan, a Ever, que nos han estado viendo, a Ivonne, a Naomi y a Ashley. Saludamos a Adara, a Samara también, a Daina, a Ingrid, a Zair. De verdad nos alegra mucho que estén participando en estos devocionales. Y bueno, también queremos saludar a los niños en Pachuca, a Joseph y a Arlet, que también han estado ahí al pendiente enviando sus retos. Saludamos a Abdiel, a Naún, a Betsy, a Raquel, a Daniel Isaí y a Samara Shareni de Huautla. Ellos también desde Huautla nos están viendo. Bueno, y también mandamos un saludo hasta Tlanchinol. Allá vamos a saludar a Daniel, a Josué, a Pili y a Camila. También esos 4 chiquitos nos están viendo desde allá. Qué bueno que están aquí aprendiendo. Enviamos un saludo hasta Monterrey a la pequeña Janelli. También ahí ha estado al pendiente aprendiendo. Así que un enorme abrazo a todos. A Tamazunchale también mandamos un saludo. Ahí, de allí nos ve Ángel de Jesús. Él también está participando. Enviamos un saludo también hasta Huejutla, a los niños que están ahí, a Josué Hazael, a Abraham, a Yeramel, a Emi, vamos a mencionarla, que también han estado ahí al pendiente de los retos. Y que creen, también hasta el Estado de México saludamos a Berenice y a Esmeralda. Somos muchos ya, ¿verdad que sí? Que estamos ahí. ¿Y qué creen? Bueno, pues ha llegado un momento maravilloso que todos están esperando, el momento en el que nos damos cuenta quiénes están participando en este devocional número 8. Así que, ¿qué creen, pequeños? ¡Pase de lista! Muy bien, vamos a escribir nuestros nombres, vamos a anunciarnos ahí en el chat o en un comentario. Recuerden enviar sus retos. Por ahí si hay algún pendiente, algún reto que no hemos logrado, que no hemos hecho, hay que echarle muchas ganas para lograrlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no se vayan porque esto apenas
comienza. Así que sigamos aquí. Muy bien, bueno, pues como se los prometimos, aquí seguimos en nuestro devocional número 8, ¿verdad? Y bueno, vamos a ponernos de pie, todos arriba, todos con energía, todos listos, porque ha llegado el tiempo, en este momento vamos a repetir nuestro lema, ¿de acuerdo? Nuestra frase. Recuerden que nos la tenemos que aprender, así que pues vamos a echarle muchas ganas, porque en cualquier momento les vamos a pedir que nos envíen un video diciendo el lema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repetir nuestro lema, que lo encontramos en la Biblia, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Así que lo repetimos a la cuenta de 3, ¿de acuerdo? Entonces decimos 1, 2, 3. No digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos bien? Ahora lo vamos a repetir, pero vamos a girar. Allí en nuestro lugar vamos a girar y lo vamos a repetir, ¿de acuerdo? Pero antes de eso yo les voy a pedir que se agarren su ombliguito y se empiecen a subir el volumen. Vamos a subir el volumen un poquito más. Ahí está bien. Y vamos a repetirlo, ¿de acuerdo? Recuerden, girando. 1, 2, 3. No digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. Muy bien, ahora lo vamos a decir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Igual girando, pero vamos a decirlo, a repetirlo más rápido. 1, 2, 3. No digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. Muy bien. Ay, ¿no se marearon? No. Vamos a tranquilizarnos, a controlarnos, y vamos a repetirlo una vez más, pero como si se lo estuviéramos diciendo a alguien en el oído. A ver, si tienes un compañerito ahí, tu hermanito, tu mamá, tu papá, se lo vamos a decir en el oído, ¿de acuerdo? Bueno, yo me voy a imaginar que tengo a alguien aquí, ¿de acuerdo? Entonces, 1, 2, 3. No digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. Muy bien, perfecto, estuvo muy bien. Recuerden, es Jeremías capítulo 1, versículo 7. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a ponernos tranquilitos, porque ¿qué creen? Ha llegado el momento de cantarle a Dios, ha llegado el momento de alabarle a Dios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entonar un canto muy bonito que yo sé que todos se lo saben, ¿sí? Entonces vamos a disponer nuestro corazón para cantarlo en este día, en esta mañana, ¿sí? Me envuelves hoy con una canción. Y ahí donde estás, Melodía. ¿por qué no empiezas a cerrar tus ojitos? Si tú te lo sabes, si no, pues vamos a leer la letra. En mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó.
cantarle a Dios y decirle: yo ya no soy un esclavo del temor, yo ya no tengo miedo porque te tengo a ti, Jesús, en mi corazón y soy un hijo tuyo. Puedes levantar tus manos. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ahora, pequeñito, ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos. Ya ha llegado el tiempo de hablar con Dios. Ha llegado el tiempo de platicar con nuestro Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vas a repetir esta oración conmigo. Amado Dios, te doy gracias porque en esta mañana tú me acercas a tu presencia. Te doy gracias porque es por ti que tengo vida. Te pido en esta mañana que me perdones porque reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Por favor, perdóname. Por favor, ayúdame. Te necesito en mi vida. Limpia mi corazón. Sáname. Ayúdame a sentirme limpio, libre de todo pecado. Por favor, Señor Jesús, pongo este tiempo en tus manos. Bendíceme. Estoy aquí para recibir de ti la porción de la palabra que necesito. Por favor, ven. Por favor, ayúdame. Por favor, obra en mi corazón. Bendícenos a todos los que estamos en este devocional. Ayúdanos. En el nombre precioso de Jesús. Y todos los niños dicen amén. Muy bien, bueno, te vuelvo a invitar a que tomes tu lugar. ¿Sí? Toma tu lugar ahí en casita. Y no te vayas porque seguimos con algo maravilloso. Dios trae en este día algo precioso para ti y para mí. Así que, bueno, aquí seguimos, no te vayas. Oigan, pequeños, ¿ustedes se han dado cuenta que en este tiempo, por todo lo que está sucediendo, se han dado cuenta que hay gente que está asustada? Tienen miedo, ¿verdad que sí? Hay personas que tienen miedo a enfermarse, tienen miedo a salir a la calle y contagiarse por el virus que sabemos que está atacando a las personas. Pero, ¿saben una cosa? El miedo es algo que ustedes y yo sentimos acá dentro de nosotros. Y de pronto nos hace pensar que algo muy malo nos va a suceder, que algo muy, muy feo nos puede pasar. Pero, ¿saben una cosa? ¿Por qué las personas se ponen así con miedo y están como aterradas? ¿Sabes por qué? Porque ellos no han tenido un encuentro con Dios como el que ustedes y yo hemos tenido. Ellos se sienten como atormentados, como que algo muy feo va a suceder en este tiempo. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos no tienen la paz que nos da la palabra de Dios. Yo espero que tú y yo tengamos una Biblia en casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios y empezamos a leer la palabra de Dios, ¿sabes una cosa? Vamos a encontrar paz. Cuando tú y yo le cantamos a Dios, encontramos paz. Y de igual manera, cuando tú y yo venimos y oramos, cuando nos levantamos de nuestra oración,
sentimos paz. Pero ahora, ¿tú crees que haya personas que conocen a Dios, que tienen a Jesús en su corazón y que tengan miedo por todo lo que está sucediendo? ¿Tú crees que haya personas que conocen a Dios y sienten miedo? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que hacer algo muy importante. Tú y yo tenemos entonces una tarea muy grande. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que tú y yo hemos recibido es para que la empecemos a compartir. Pero ¿sabes una cosa? A muchos de nosotros nos da vergüenza decir que somos cristianos. ¿Cuántas veces en la escuela te dio vergüenza decir que conocías a Dios? ¿O cuántas veces con tus amiguitos jugando les decías, ya me voy porque voy a ir a comer? Cuando en realidad tenías que irte porque ibas a ir a la iglesia. Y mentíamos, ¿verdad? Para no decir que éramos cristianos, ¿qué hacíamos? Decíamos mentiras. ¿Por qué? Porque nos daba vergüenza decir que conocemos a Jesús. Pero ¿sabes una cosa? En estos tiempos en los que la gente tiene mucho miedo, lo que tú y yo tenemos que hacer es venir a la palabra de Dios y empezar a leer y empezar a pedirle a Dios que traiga paz a nuestro corazón. Por cierto, en la palabra de Dios encontramos una historia de un personaje que se sentía atemorizado. ¿Quieren saber de quién se trata? ¿Quieren saber quién es ese personaje que sentía como miedo, que algo feo sentía en su corazón? ¿Quieres saber? Bueno, pues vamos a conocer la historia. Muy bien, pequeños. ¿Verdad que ustedes recuerdan al pueblo de Israel? Sí, un pueblo amado por Dios. Pues, ¿qué creen? El pueblo de Israel pidió un rey y Dios les dio un rey. ¿Recuerdan al pequeño Samuel? Bueno, pues el pequeño Samuel se convirtió en un grande profeta. ¿Qué quiere decir profeta? Profeta significa que Dios le hablaba a Samuel y Samuel se lo venía a decir al pueblo. Y en aquellos tiempos el pueblo de Israel dijo, queremos un rey. Así que Dios les dio un rey y les dio por rey a un hombre llamado Saúl. Era un hombre alto, grande, que al principio amaba a Dios, al principio buscaba la voluntad de Dios. Entonces, Dios le dijo a Samuel que viniera y que ungiera a Saúl por rey. Así que entonces Samuel obedeció y vino y puso sobre Saúl el aceite que había en este cuerno, ¿sí? Lo puso sobre él y de esa manera Saúl se convirtió en rey. Pero ¿qué creen? No mucho tiempo después, Saúl se enojó en contra de Dios. Bueno, se rebeló. Dios le ordenó que hiciera algo a Saúl, pero Saúl dijo que no lo iba a hacer. Así que entonces Saúl se convirtió en un rey desobediente y eso pues delante de Dios no está bien, ¿verdad? A Dios le agrada la obediencia. Así que bueno, todos los dones que Dios había puesto sobre el rey Saúl, Dios dijo que los iba a apartar de él. ¿Saben por qué? Porque el rey Saúl desobedeció y esa desobediencia del rey Saúl provocó mucha tristeza en la vida del profeta Samuel. Provocó mucha tristeza, lloró el profeta Samuel. ¿Por qué? Porque el rey Saúl estaba siendo desobediente a Dios. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel que Dios ya no iba a estar con el rey Saúl. Así que eso provocó mucha tristeza en la vida de Samuel. Por lo tanto, Samuel se fue a un lugar apartado del rey Saúl, a un lugar llamado Rama.
Y entonces Samuel llegó a ese lugar, a Rama. Él llegó muy triste porque él había depositado toda su confianza en el rey Saúl, y el rey Saúl terminó desobedeciendo a Dios. Así que él se fue a Rama. Pero cuando estaba ahí en Rama, el profeta Samuel, recordemos que él hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Así que estando ahí, ¿qué creen que sucedió? Dios vino y le habló a Samuel y le dijo: Samuel, ya no estés más triste. Mira, tengo una nueva encomienda para ti. Necesito que vayas a un lugar. Entonces Samuel le dijo: Señor, ¿a dónde quieres que vaya? El Señor le dijo: mira, quiero que vayas a un lugar llamado Betlehem, y ahí te vas a encontrar a un hombre llamado Isaí. Y además, de entre los hijos de Isaí, tú vas a ungir al que va a ser el nuevo rey. Así que Samuel le dijo Dios: Samuel, prepárate, necesitas llevar una becerra. ¿Sabes por qué? Porque vas a sacrificar, vas a hacer un sacrificio estando en Betlehem. Así que prepárate, ya no llores más por Saúl, ya no llores más, porque yo voy a levantar un nuevo rey para Israel. ¿Y qué creen que hizo Samuel? ¿Ustedes creen que obedeció o que desobedeció? Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Y al principio, aunque Samuel no quería ir, bueno, pues él llegó a la ciudad de Betlehem. Y cuando llegó ahí, bueno, pues le salieron al encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron que a qué iba, si iba en paz. Y Samuel les respondió que sí, que él iba en paz. Recordemos que Dios envió a Samuel a buscar al nuevo rey. ¿Para qué? Para ungirlo. Por lo tanto, Samuel fue obediente, llevó con él el cuerno donde llevaba el aceite para ungir al nuevo rey, y también llevaba la becerra que Dios le dijo que iba a sacrificar. Así que Samuel le respondió a estos hombres: sí, vengo en paz, y les explicó a qué iba. Les dijo que él iba en busca de un hombre llamado Isaí, porque de ellos Dios iba a levantar un nuevo rey para Israel. ¿Verdad que sí? Entonces Samuel sí fue obediente. Al principio tuvo miedo, pero después dijo que iba a ser obediente a Dios, lo que Dios le estaba pidiendo. Así que pues, estando ahí, Samuel mandó a llamar a Isaí, lo mandó a llamar, y estando allí le dijo: ¿sabes qué, Isaí? Yo he venido hasta aquí porque Dios me ha mandado. Me ha mandado a que de tus hijos unja a uno para ser rey. Entonces, en aquel día, Samuel puso el altar para hacerle el sacrificio al Señor. Puso el altar y puso sobre él a la becerra. Era un sacrificio. Recuerden que antes de que Jesús viniera a la cruz del Calvario, los sacrificios eran de animalitos, ¿verdad que sí? Bueno, entonces hicieron el sacrificio y Samuel le dijo a Isaí: tienes que traer a tus hijos, a cada uno de tus hijos. Y así Isaí puso a cada uno de los hijos frente a Samuel. Pero Samuel los veía y eran grandes, fuertes, y Samuel le decía: Señor, ¿él es a quien tengo que ungir? Y Dios le decía: no, Samuel, no mires lo de afuera, mira el corazón. Entonces, con eso Dios le estaba diciendo que no era él. Y nuevamente Isaí le trae a otro de sus hijos. Y Samuel le pregunta a Dios: Dios, ¿es él? ¿Él es a quien tengo que ungir por rey?
Y Dios le respondía: no, Samuel, no es él. Entonces trajeron delante de él a otro de sus hijos, de Isaí. Y le pregunta a Samuel: Señor, ¿es él a quien debo de ungir? Y Dios le contesta: no, Samuel, no es él. Así que ya llevaban 3 hijos y ninguno de ellos estaba preparado para ser rey. No era ninguno de ellos a quien Dios tenía ya para ser rey. Así que le trajeron a otro de sus hijos. ¿Y qué creen que respondió Dios? No, tampoco él va a ser rey. Imagínense, se estaban acabando los hijos. ¿Qué iba a suceder? Traen nuevamente otro de los hijos de Isaí a Samuel. Y Samuel le pregunta a Dios: ¿este es el que tú quieres que yo unja para rey? Y Dios le dice: no, Samuel, él no. Bueno, pues otro hijo descartado. Ya llevamos 6, ¿verdad que sí? Y le presentan a otro hijo. Isaí le trae otro hijo a Samuel. Y Samuel le pregunta: Señor, ¿este es a quien tú quieres que yo unja como rey? Y Dios le dijo: no, Samuel, él no es. Así que, ¿qué creen? Eran todos los hijos que Isaí le había presentado a Samuel. Y Samuel le dijo: Isaí, ¿son todos los hijos que tienes? ¿O acaso hay alguno otro que tengas? Porque Dios me dijo que de tu familia él iba a levantar un rey. Y yo he venido hasta aquí, he traído mi cuerno para ungirlo. ¿Y sabes qué? No nos vamos a sentar a comer del sacrificio que hemos hecho hasta que no unja al nuevo rey. Entonces en eso Isaí se acordó que tenía otro hijo. Pero ¿saben qué? Ese hijo no estaba aquí, estaba en otro lugar. Vamos a ver en dónde está su otro hijo. Y bueno, como ustedes pueden ver, ese hijo al cual Isaí se refirió, que dijo que estaba cuidando las ovejas, es este jovencito que vemos aquí. Su nombre es David. Sí, Isaí mostró a todos sus hijos menos a David. David, la palabra de Dios dice que era de un aspecto hermoso. Dios había puesto gracia en él. Además de que la palabra de Dios también menciona que David era rubio. Y ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad que sí? Cuánta hermosura había en este jovencito. Un jovencito que amaba cuidar a sus ovejas, que era un hijo obediente. Pero ¿qué creen? Aparte de eso, David tocaba el arpa. Mientras él cuidaba a sus ovejas, mientras sus ovejas pastaban, comían, se alimentaban, él tocaba. El sonido del arpa es un sonido muy bonito, te llena de paz, te llena de tranquilidad, te hace sentir con mucho amor, te hace sentir cuidado, te hace sentir como que nada malo te va a suceder. ¿Y sabes una cosa? David, además de hacer todo eso, cuando venían los osos para querer comer a sus ovejas, cuando los osos hambrientos venían y querían devorar a sus ovejas, ¿sabes qué hacía David? No, él no corría ni se escondía, no, él era un hombre valiente y, ¿sabes? Venía y enfrentaba a los osos, los enfrentaba y luchaba en contra de los osos con el fin ¿de qué? De defender a sus ovejitas. Así que, ¿cómo creen que terminaba el oso? Muerto, terminaba derribado en el suelo, sin vida, porque David era un hombre valiente, era un hombre valeroso, que no le tenía miedo a nada ni a nadie. También David, cuando sus ovejitas se encontraban entre las espinas y se atoraban y no podían salir, ¿sabes qué hacía David?
David venía, tomaba a la ovejita, la quitaba de entre las espinas y se la llevaba en sus brazos. Se llevaba a su ovejita en sus brazos y la llevaba de regreso, ¿a dónde? Al rebaño, junto con las demás ovejas. ¿Y qué crees? David además hacía algo con sus ovejitas. Cuando alguna ovejita estaba enferma, él las curaba, las cuidaba, les ayudaba a sanar. ¿Saben una cosa? Eso significa que David hacía un excelente trabajo. Por eso su padre confiaba en él de dejarlo todo el tiempo con las ovejas, ¿verdad? Porque él hacía un excelente trabajo con las ovejitas. ¿Y qué creen? Aquel día, cuando Samuel estaba en la casa de su padre Isaí, junto con sus hermanos, sí recordamos que Isaí dijo, sí, cierto, tengo otro hijo. ¿Y sabes una cosa? Samuel dijo que no se iban a sentar a comer de la becerra que habían sacrificado hasta que no llevaran a su otro hijo. ¿Por qué? Porque Samuel había ido a Betlehem en busca del nuevo rey para Israel, por mandado de Dios. Así que, pues, Isaí no tuvo de otra más que mandar a uno de sus hermanos de David y le dijo, David, nuestro padre te busca, es necesario que vayas a casa, nuestro padre te busca, él quiere que vayas. Y como David era un hijo muy obediente, ¿saben una cosa? David de inmediato se fue a casa de su padre. Vamos a ver para qué lo necesitaba su padre. Y ahí en casa, pues estaba Samuel, estaba Isaí y estaban los hijos de Isaí. Ya Samuel había realizado el sacrificio. Ahora solamente estaban en espera ¿de quién? De que llegara el hijo más pequeño de Isaí. Estaban en espera de que llegara el pastorcito de ovejas llamado David. Así que cuando él llegó y se presentó ahí frente a su padre, en cuanto el profeta Samuel lo vio, supo que él era a quien Dios quería como rey sobre Israel. Recordemos que David tenía dones especiales, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el profeta Samuel ve que llega el joven David, él supo que Dios quería a David como rey. Así que, ¿qué creen? Samuel, el profeta, hizo lo que Dios le pidió. ¿Qué hizo? Vino delante de David y puso el aceite que estaba en este cuerno, vino y lo puso sobre David, porque de esa manera ungían a los que iban a ser reyes. De esa manera, con aceite, la palabra de Dios menciona que Dios pide que cuando nos unja sea con aceite. Así que a David lo ungieron con todo el aceite que tenía en el cuerno. Era una bendición, era una porción especialmente para David. Así que el profeta Samuel se sintió tranquilo de que ahora el pueblo de Israel iba a tener un nuevo rey, y era una persona que tenía un corazón como el que Dios buscaba. Así que bueno, el profeta Samuel se tuvo que regresar a Rama. ¿Por qué? Porque ya había ido a hacer lo que Dios le había pedido. Pero esa historia no termina aquí. Algo le está sucediendo al rey Saúl, así que tenemos que saberlo. Así que ya estamos en el palacio del rey Saúl. Pero ¿qué creen? Algo estaba sucediendo con él. El rey Saúl estaba en una situación muy difícil. De pronto venía sobre él un espíritu malo
que Dios había mandado sobre él. ¿Saben por qué? Por la desobediencia. Recordemos que cuando ustedes y yo cometemos un pecado, pedimos perdón, pero las consecuencias quedan. Fue lo que sucedió con el rey Saúl. Hizo lo malo delante de Dios y las consecuencias vinieron a él. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? Que un espíritu malo de parte de Dios viniera sobre él y lo atormentara. Y el rey Saúl se desesperaba, el rey Saúl se ponía como loco. ¿Por qué? Porque ese espíritu malo venía, descendía sobre él y entonces él se ponía tal vez a gritar, tal vez se arrancaba los cabellos, tal vez se arrancaba la ropa y a lo mejor destruía y aventaba las cosas por aquí, por allá y hacía tal vez un montonal de cosas. ¿Saben por qué? Porque el espíritu malo que venía sobre él lo hacía desesperarse, lo hacía ponerse como loco, de tal manera que sus sirvientes venían a él y le decían: Rey, ¿te gustaría que buscáramos a alguien que viniera a tocar el arpa para ti? Tal vez con eso tú te podrías sentir mejor. Entonces el rey Saúl le pareció una buena idea y les dijo: sí, vayan y busquen a alguien que venga y toque su arpa para mí. ¿Saben por qué el arpa? Porque el arpa, con su sonido, es un sonido que te trae paz, que te rodea de mucha tranquilidad. El sonido, la música del arpa es un sonido que te llena de amor, que te sientes cuidado, te sientes protegido. Entonces el rey Saúl estuvo de acuerdo y les dijo a sus criados: sí, vayan y busquen a alguien para que venga y toque para mí cuando el espíritu malo venga a hacerme desesperar. Entonces uno de sus criados le dijo: Rey Saúl, yo conozco a uno, he visto un muchacho, un hijo de Isaí, de la ciudad de Betlehem, él toca el arpa. Además le dijeron al rey Saúl: él es un hombre valiente, él es un hombre muy sabio, que habla con unas palabras excelentes. Y empezaron a hablar muchas cosas bonitas. ¿Acerca de quién? De David, porque David era el hijo de Isaí, que tocaba el arpa, que era valiente porque mataba osos y sobre todo tenía ahora la unción de Dios. Ahora el rey Saúl les dijo a sus criados: pues vayan por él, díganle a Isaí de Betlehem que me envíe a su hijo para que venga y toque para mí y yo pueda calmarme cuando el espíritu malo venga sobre mí. Entonces uno de sus criados se fue corriendo a buscar ¿a quién? A Isaí, para llevarse a David. Vayamos a ver si Isaí permite que David vaya a ver al rey Saúl. Y en cuanto a aquel siervo del rey Saúl llegó a Betlehem, le hizo saber todas las cosas que el rey Saúl le había dicho para que se lo dijera a Isaí. Le hizo saber todo y le dijo: mi rey Saúl necesita a tu hijo David para que vaya y toque el arpa para él. Entonces Isaí estuvo de acuerdo, así que en un asno puso una canasta de pan, puso además también una vasija con vino y además puso un cabrito también. Todo esto se lo dio a David. ¿Para qué? Para que fuera a donde estaba el rey Saúl. Pero recuerden que lo que David iba a necesitar era ¿qué? Su arpa. Así que Isaí, como un buen padre, como un buen hombre obediente, creyó a las palabras del siervo de Saúl
y le dijo, sí, estoy de acuerdo que mi hijo vaya. Pero no solamente mandó a David solo, sino que envió regalos al rey Saúl. Le envió pan, le envió vino y le envió un cabrito. Así que bueno, pues David se fue de casa de su padre. ¿Hacia dónde? Se fue hacia el palacio donde estaba el rey Saúl. ¿Les gustaría saber cuáles eran las melodías? ¿Les gustaría escuchar las melodías que David, el pequeño David, iba a tocar al rey Saúl? Pues no nos perdamos esta historia. Vayamos a ver, vayamos a escuchar las melodías del arpa. Y en el palacio del rey Saúl, en cuanto su criado llegó, le presentó a David. Aquí estaba el joven David con su arpa. Entonces el rey Saúl lo vio también, vio la gracia que había en David, y entonces el rey Saúl le pareció una buena idea que David se quedara un tiempo con él, así que volvió a mandar a uno de sus criados a decirle a Isaí, al padre de David, que por favor lo dejara un tiempo más, porque ahora David se iba a volver en la compañía especial del rey Saúl. El rey Saúl sintió mucho amor por David, el rey Saúl sintió mucho cariño por David. ¿Y saben una cosa? ¿Sí recuerdan por qué el rey Saúl mandó a traer a David? Lo mandó a traer, ¿por qué? Porque un espíritu malo descendía sobre el rey Saúl, y él tenía la esperanza de que cuando David tocara su arpa, aquel espíritu malo se iba a ir y lo iba a dejar. ¿Y qué creen? Llegó el momento en el que ese espíritu malo descendió sobre el rey Saúl, y el rey Saúl se empezó a poner como loco y aventaba cosas, aventaba patadas por aquí, patadas por allá, tal vez aventar unas cosas de aquí por allá, destruir tal vez parte de su palacio. Era un espíritu, era una sensación de verdad que le quitaba la paz, que lo ponía muy mal al rey Saúl, lo ponía muy mal. Pero ¿saben? Recordemos que aquí ya estaba el pastorcito de ovejas que tocaba su arpa. Así que cuando el rey Saúl empezó a sentir eso, cuando David vio que el rey Saúl se empezaba a sentir mal por el espíritu que lo atormentaba, David empezó a tocar su arpa. Empezó a sonar su arpa, ese sonido tan bonito, ese sonido tan maravilloso que te llena de paz. Y de pronto ese espíritu malo se iba del rey Saúl, se iba de él. ¿Saben una cosa? Y cuando nuevamente el espíritu malo venía sobre Saúl, David empezaba a tocar otra vez su arpa. Empezaba nuevamente y se concentraba tocando su arpa, mientras que el rey Saúl se iba calmando poco a poco. Poco a poco se iba calmando el rey Saúl, y el espíritu malo se iba del rey Saúl. Y así, cada vez que David tocaba su arpa, era porque el rey Saúl estaba siendo atormentado. Y cada vez que era atormentado por ese espíritu malo, venía David y empezaba a tocar su arpa. Empezaba ¿a qué? A sonar. Él era un experto. ¿Sabes una cosa? El rey Saúl amó tanto a David. ¿Saben por qué? Porque él le traía tranquilidad con la música de su arpa. Qué maravillosa historia, ¿verdad, pequeñitos? La importancia de que tú y yo mantengamos nuestra vestidura de la salvación. Cuando tú y yo
aceptamos a Jesús en nuestro corazón, sucedió como le sucedió a David, que Dios vino y puso una unción sobre nosotros. Así como a David vino el profeta Samuel y lo ungió para ser rey, a ti y a mí Dios nos ha dado una unción muy especial. Ha traído una bendición a nuestras vidas y nos dio la salvación. Y a través de eso, ustedes y yo tenemos que compartir con otros lo que Dios nos ha dado. David, ¿qué fue lo que hizo? No se rehusó, fue y con el sonido de su arpa empezó a calmar, empezó a traerle paz al rey Saúl. David pudo haberse quedado cuidando sus ovejitas, pero él decidió ir y servir al rey. Decidió ir y tocar el arpa. Tocar el arpa era un don maravilloso que tenía David, porque lo hacía muy bien, a tal grado de que la música que tocaba David con el arpa traían tranquilidad a la vida del rey Saúl. Cuando el rey Saúl estaba siendo atormentado, se ponía mal por ese espíritu malo, pero vino David obedientemente y tocaba su arpa, y entonces el rey Saúl se tranquilizaba. ¿Sabes una cosa? Hoy en día, en el lugar donde tú vives, alrededor de tu casa, hay mucha gente que vive como el rey Saúl, que no están tranquilos, que no tienen paz en su corazón. Tal vez son tus familiares, tal vez son personas que tú quieres, que tú amas mucho y que no sienten paz en su corazón. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Venir y empezar a compartir de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha dado. Dios ya nos ha dado una unción muy especial, maravillosa. Ahora lo único que nos toca a ustedes y a mí, lo único que nos corresponde es ir y empezar a compartir de lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque Dios de alguna u otra manera, así como David tenía el don de tocar el arpa, ustedes y yo tenemos el don de conocer la palabra de Dios. Tenemos ese regalo de la salvación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ir y compartirlo con aquellos que no tienen paz, con aquellos que están siendo atormentados por el miedo, aquellos que están siendo atacados por las situaciones que están sucediendo. Pero ¿sabes una cosa, pequeñito? En estos devocionales, Dios te ha dado mucho. Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado promesas. Dios ha obrado en tu vida. ¿Y sabes qué necesitamos tú y yo? Empezar a compartir lo que Dios nos ha dado. Recordemos que David decidió dejar a su padre. Él pudo haber desobedecido, pero no lo hizo. ¿Sabes una cosa? Estamos rodeados de mucha gente que tiene miedo. Pero te digo algo, tú y yo no deberíamos de tener miedo. Porque ustedes y yo hemos aprendido que Dios cuida de nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios nos ama. Y ese mismo amor que Dios ha puesto en nosotros, nosotros necesitamos demostrarlo a otros. O pequeñito, tal vez, si tú eres esa persona, esa personita que tiene miedo por todo lo que está pasando, por todo lo que está sucediendo, ¿por qué no le dices a Dios en esta mañana? Ven y toca una música que me haga sentir paz. Ven y toca para mí algo que me traiga tranquilidad. Si tú tienes miedo, pero si tú no tienes miedo, entonces que nuestra oración sea: ayúdame a llevarle paz a aquel que no tiene. Así como lo hizo David, que le llevó tranquilidad al rey Saúl. Que nuestra oración sea esa, que nuestro deseo sea ese, llevarle esa paz a aquellas personas que tienen miedo en este tiempo, aquellas personas que están teniendo problemas, que no están tranquilos porque
tienen problemas. Tal vez no sabemos exactamente qué tipo de problemas, pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos de ser como David, dispuestos a compartir, dispuestos a llevarles paz. ¿Por qué no cierras tus ojitos y oramos en esta mañana? Vamos a orar. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Te doy muchas gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por acercarme a ti. Gracias por amarme. Gracias por los dones y los regalos que tú me has dado. Por el regalo de la salvación, muchas gracias. Muchas gracias porque en medio de todas las cosas me permites sentir paz. Me ayudas a estar bien. Y mi Dios, yo sé que hay muchas personas que no tienen paz. Hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles. Yo te pido que me ayudes a ser como David, que me ayudes a llevarles paz, que me ayudes a compartirles de lo que tú me has dado, a la manera en la que te he conocido. Ayúdame a poder llevarles paz. Por favor, ayúdame a mí a sentir la tranquilidad que viene de ti. Si yo soy esa persona que tiene miedo, por favor te pido que vengas y pongas paz en mi corazón, que me ayudes a estar bien. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias por este devocional. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Qué bonito es, ¿verdad? Aprender de la palabra de Dios, aprender que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios está con nosotros. Así que, bueno, pues esto no es todo, seguimos. Recordemos que al final nosotros tenemos una tarea, ¿verdad? ¿Y qué creen? Ahora nuestro trabajo va a ser algo muy especial. Tenemos un reto que nos va a ayudar a llevarle paz a aquellos que no tienen, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué les parece si les damos el reto? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo a que les demos ahora su tarea a realizar? Bueno, el reto consiste en esto, en que vamos a orar y le vamos a preguntar a Dios y le vamos a decir: Dios, ¿a quién quieres que yo le transmita paz? Vamos a cerrar nuestros ojitos en algún momento, en la mañana o en la noche, y le vamos a preguntar a Dios: Dios, yo quiero ayudar a alguien, pero ¿a quién quieres tú que yo ayude? Por favor, ayúdame a sentir a quién quieres que yo ayude. Y cuando Dios te haga sentir en tu corazón quién es esa persona, mira, ¿cómo vas a saber de quién se trata? De pronto tal vez se te va a venir al pensamiento a alguien, o te vas a empezar a acordar a ver a quién puede ayudar. Bueno, entonces cuando ya tengas la respuesta de a quién vas a ayudar, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir una carta o una tarjeta, y en esa tarjeta le vas a escribir palabras a esa persona, palabras de aliento. ¿Qué significa eso? Que les vas a decir, por ejemplo, no sé, a lo mejor Dios te dijo que le escribieras a tu abuelita, o a tu tío, a tu tía, o tal vez a tu mamá, a tu papá. A lo mejor ellos están pasando por situaciones difíciles y no están tranquilos. Y a lo mejor es a tus papás o a tu abuelito, a tu tía, es a quien le tienes que ayudar. ¿De qué manera? Escribiendo una carta, una tarjeta, diciéndole que no se preocupe, que todo va a estar bien. Si tú quieres ahí escribirle un versículo bíblico, diciéndole que confíe en Dios, que si quiere pueden orar por ella o por él, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el reto? Preguntarle a Dios a quién quiere Él que nosotros ayudemos, dándole paz. Y cuando Dios nos responda,
entonces vamos a escribir una carta o una tarjetita donde les demos palabras de ánimo a esa persona. Pequeñito, tú puedes hacerlo. Si has podido con los otros retos, vas a poder con este. Solamente tienes que ser sincero con Dios. Solamente tienes que venir y orar. Y créeme que Dios te va a responder. Este es el tiempo para que tú te des cuenta que sí podemos escuchar la voz de Dios. Para que te des cuenta que sí podemos oír la voz del Señor y saber que Dios es el que está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, prepárate, empieza a orar desde este momento. Terminando el devocional, empieza a preguntarle a Dios, ¿sabes por qué? Porque tienes que mandar la foto de tu reto. Si quieres, no de la persona a la que le vas a dar la tarjeta, pero sí de que estás escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pequeñito, pues hemos llegado al final de este devocional. ¿Y qué crees? Quiero decirte que nos vemos aquí el día viernes a las 9:30, que no se te olvide, a las 9:30 nos vemos aquí. Los esperamos y pórtense bien. Los queremos mucho y que Dios los bendiga. Adiós.